Señor. Que Dios les bendiga donde quiera que usted se encuentre. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje. Hemos puesto por título, tu vida está segura en Dios. Repito, tu vida está segura en Dios. En momentos de incertidumbre, en momentos de aflicción, en momentos donde las personas se sienten como sin un norte, sin nada que sea sólido en que sostenerse, Dios quiere que tú sepas, que comprendas, que te afirmes en Él, sabiendo que tu vida siempre será segura en el Todopoderoso Dios. Voy a comenzar leyendo en el Salmo 71, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Me detengo aquí. Primero es declarar, como declaraba el salmista, que nosotros podemos refugiarnos en Dios, que nosotros podemos venir a Dios, recurrir a Él continuamente. Cada vez que sentimos que hay situaciones, inestabilidad, inseguridades en nuestra vida, podemos venir a Él confiadamente, sabiendo que Él es nuestro refugio y Él nos va a socorrer, Él va a venir en pos nuestro. Dice más adelante ese verso, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová está a tu lado defendiéndote. Has recibido órdenes de Dios de que te salven de todo mal, de todo aquello que el enemigo quiere traer a tu vida. Verso 4 dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Cualquier persona que reconoce que está viviendo en la tierra, pero que fue diseñado por Dios, nadie se hizo solo. Nadie se formó a su propio deseo. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Reconozcamos que Él fue que nos ha sacado del vientre de nuestras madres. Él fue que nos mantuvo allí en ese tiempo de gestación. Y Él es que nos ha guardado en nuestra vida terrenal. Todo lo que hemos podido vivir, Dios lo ha permitido. Todo lo que hemos podido aprender, Dios ha permitido, nos ha dado entendimiento. Y Dios quiere que reconozcamos que Él está con nosotros, que Él es nuestra seguridad, que nosotros podemos venir a Él siempre que estemos en algún tipo de dificultad, podemos correr a Él y buscar seguridad en Él, sabiendo que Él no nos dejará quedar en vergüenza. Siempre nos va a sostener, siempre nos va a respaldar. De ti será siempre mi alabanza. Da a entender, nosotros podemos vivir nuestras vidas alabando al Señor, glorificándole a Él, porque sabemos que Él es fiel, verdadero y todopoderoso, y podemos estar seguros en Él, confiados en Él. Hermano, hermana, donde quiera te encuentres, no olvides, en Dios tu vida está segura. Y solamente en Dios, reconócelo. Solo tú, dice, eres mi roca y mi refugio. Solo tú, Jehová. No hay otro nombre más poderoso que el tuyo.
No hay otro ser que pueda salvar, solo tú puedes hacerlo. Voy a ir al Evangelio de Mateo capítulo 11. Veamos algo que nos dice el Señor Jesús allí. Mateo 11, verso 27. Dice la palabra, dice el Señor Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Primero vemos aquí que el Hijo de Dios, Dios Hijo, Jesucristo, ha dicho: todas las cosas el Padre las puso en sus manos. Todas las cosas significa no hay nada que quedara fuera del dominio del Señor Jesucristo. Así quiso el Padre. Jesús dijo: toda autoridad le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo. Él ha declarado que nadie más le conocía realmente. A Él solo el Padre. Pero también nadie realmente conocía al Padre, solo Él. Pero dijo: y aquellas personas a quienes Él revelará al Padre. Y eso es maravilloso, porque el Hijo vino a revelarnos al Padre. El Hijo vino a mostrarnos realmente quién es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y hay algo más que dice el verso 28. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El salmista David declaraba que Jehová era su roca, su refugio, su fortaleza, su pronto auxilio. Jesús dice: ven a mí, porque Jesús es el todo. La provisión de Dios para cada necesidad que podamos tener. Venid a mí, dice el Señor. Él es nuestra roca firme. Él es nuestro refugio. En su nombre nosotros estamos seguros y confiados. Todo el que esté trabajado, cargado, cansado. Quizás la aflicción en tu vida está poniéndote a tambalearte en la fe. Jesús dice: ven a Él, ven a Él, no huyas de Él, no busques otra manera de obtener la paz que viene de Dios, no busques otro lugar aparte de Jesucristo, porque no lo vas a encontrar. Él dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús quiere que nosotros llevemos su yugo sobre nosotros. Y su yugo, Él dice que su yugo es fácil de llevar. No es una carga que no se puede soportar. Básicamente es algo agradable. Es cosa buena. Lo que el Señor nos pone a nosotros para que hagamos es algo que nos llena de satisfacción. Él dice: lleva mi yugo, toma mi carga, te dice el Señor, porque es ligera. No te va a cansar, no te va a poner en desesperación. Pero llévala, tienes que hacerlo. Tienes que decidir unirte a lo que el Señor nos está diciendo, a lo que Él está mandando. Y sobre todo nos ha dicho que aprendamos de Él. Él es humilde de corazón. Él es manso. Él no está buscando que le den a Él lo que se merece. Él no está reclamando. Él es humilde y nos enseña a ser humildes. Nos enseña a humillarnos. Y Dios dice en su palabra que al que se humille, Dios es quien le va a exaltar. Así es que no tenemos que estar peleándonos por algo aquí en la tierra. Básicamente buscando la parte de la humildad de nuestras vidas. Veamos en otro lugar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12.
algo más que el Señor nos dice allí. Lucas 12, el versículo 22, nos dice así. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Jesús aquí es claro. Nos dice, si estamos viviendo es porque Dios nos tiene aquí en la tierra. Nos ha dado el cuerpo, Él lo ha diseñado, Él lo sostiene, y el cuerpo es más valioso que la comida que podamos comer. Nosotros estamos en la tierra y de alguna manera u otra estamos con vestimenta. Él dice, no se afanen, porque Dios sabe que ustedes la necesitan. No se afanen. Miren las aves. Las aves están allí, Dios las creó también y no se están afanando. No hay manera para ellas ponerse a sembrar aquello que luego van a comer. No, Dios les va a suplir. No tienen afán. Dice el verso 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Jesús dice que lo menos es como que tú quisieras afanarte y puedas crecer, digamos, un codo de estatura. Dirá, ¿cómo así? Bueno, para Él es fácil, Él es todopoderoso. Nos dice a nosotros, ¿por qué nos afanamos por lo demás también? Si en las manos del Señor es que está todo. Por eso dice también otra vez, verso 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando una persona se está afanando, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a obtener aquello que necesito? Todas esas cosas, de alguna manera, está indicando que tu fe en Dios es poquita. Es hombre de poca fe, dice el Señor. Pero otros dirían, hermano, pero hay que buscar, hay que ser diligente. Claro que sí. Ser diligente es una cosa y vivir afanado es otra cosa. Ser una persona que está allí esperando que le llueva, si es que llueve, es una cosa porque no quiere hacer nada cuando Dios le dice que tiene que hacer, tiene que trabajar, y otra cosa es creer que porque haga o deje de hacer o se afane es que va a poder obtener. Dios es el que provee y Dios espera que tú y yo creamos en Él, esperemos en Él, nos refugiemos en Él, porque Él es fiel y Él va a proveer. Así dice el verso 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez, Jesús dice que no estés en ansiosa inquietud, que no te estés poniendo nervioso, nerviosa,
que qué va a pasar, que pasará la semana que viene, el mes que viene, que cuánto tiempo va a durar esto o aquello. Eso está en las manos de Dios. Que si se va a agotar el alimento, que si no vamos a poder obtener tal bien que necesitamos, eso está en las manos de Dios. Dios dice, recuerda, Él sabe que tú lo necesitas. Él lo sabe. Pero Él dice, busca el reino de Dios. Eso te toca a ti y me toca a mí. Buscar el reino de Dios. Buscar las cosas que son de Dios. Enfocarnos en lo eterno y no solo en lo pasajero. Enfocarnos en aquello que trae gloria a Dios y no solo en lo que cubre nuestras necesidades terrenales. Busquemos el reino de Dios. Hagamos esfuerzo sobrehumano por alcanzar aquello que Dios dice lo puedes lograr. Búscalo, persíguelo, ve tras Él. No andas solo, no andas sola. Dios está contigo. Él es tu ayudador. Él es tu guiador. Él es el que te ayuda, te enseña y te muestra cómo hacerlo. Pero tienes que buscar, decidir buscar el reino de Dios. Y su justicia, añade en el pasaje paralelo el Evangelio de Mateo. Tenemos que buscar el reino de Dios. Muchas personas están buscando muchas otras cosas y se olvidan que lo principal es buscar a Dios, porque en Él es que estamos seguros, en Él es que estamos realmente confiados. Él es el único que no nos va a dejar avergonzados. Él es fiel y verdadero y todopoderoso. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 17, veamos algo más allí también. Juan 17, versículo 1. Jesús dice así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Otra vez, Jesús dice aquí que el Padre le dio a Él potestad sobre toda carne y le dio también autoridad, le dio el gozo de poderle dar vida eterna a todas aquellas personas que según Dios ha declarado en su palabra, la pueden obtener en Cristo. Para obtener esta vida eterna que el Padre da a los seres humanos por medio de su Hijo Jesucristo, la Biblia dice que debemos creer en Cristo Jesús como quien es Dios Hijo, el eterno Hijo de Dios. Dios que vino a la tierra, se encarnó, pagó el precio en sí mismo para que nuestros pecados y transgresiones pudieran ser perdonadas por Dios. Nos compró a precio de su sangre y Dios dice ahora y manda a todas personas en la tierra que se arrepientan de todo lo malo que han hecho y que se refugien en su Hijo Jesucristo, que es el único medio dado a los hombres para que pueda haber reconciliación entre los hombres y el eterno Dios. Y cuando haya esa reconciliación, Dios enviará el Espíritu eterno, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo a aquellas personas que han creído en el Hijo y recibirán la vida eterna, la promesa de que eternamente estarán en el cielo disfrutando de aquella ciudad celestial donde mora Dios. Aquí dice Jesús que el Padre le dio a Él
este gozo, privilegio de darle vida eterna a todas las personas que le ha dado. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Demasiadas personas están mostrando dioses falsos. Demasiadas personas están creyendo cosas antibíblicas. Demasiadas personas están perdidas en un mundo de tinieblas, aterrorizadas porque no conocen el camino verdadero. Pero Dios dice, aquí está, la vida eterna está conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo, el que fue enviado por el Padre para poder ser el medio de nosotros tener esta vida eterna. Voy a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, para ver algo que allí nos dice la palabra de Dios también, que nos corresponde a nosotros. Hebreos 12, versículo 1 y el verso 2, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me detengo allí. Aquí la Biblia habla de muchos testigos. El capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, habla de lo que es la fe verdadera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos dice de personas que tuvieron esa fe verdadera y pasaron una serie de dificultades, de tribulaciones en sus vidas, pero su fe nunca menguó. Su fe se mantuvo firme y hoy quedaron sus nombres como ejemplo, esa gran nube de testigos de que se puede vivir con fe verdadera en Dios, aún en medio de las mayores dificultades que se puedan vivir. Y dice entonces, despojémonos de todo pecado que nos asedia, porque la tentación está por doquier. Por todos lugares aparecen cosas que tratan de llevar al ser humano a abandonar el camino del Señor, a ofender a Dios, a buscar soluciones que no son las correctas. Despojémonos de toda tentación, de todo pecado y sigamos adelante corriendo esta carrera, porque Dios dice, vamos a lograr llegar hasta el final. El versículo 2 nos da una clave: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Saber que Jesucristo, como sigue diciendo ese versículo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos deben estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si estás en un momento de aflicción, de angustia, de pesar, a nivel de toda la tierra, hoy día hay unas tribulaciones extremas, mucho dolor, mucho llanto, mucha incertidumbre. Pero dice la Biblia, pon tus ojos en Jesús. Él es el autor, el consumador de la fe. Él tuvo un gozo tan especial en su corazón, el gozo de saber que al dar su vida en expiación por el pecado de los seres humanos que creyeran en él, él entonces dice, fue con gozo a dar esa su vida en la cruz del Calvario para poder tener el derecho legal de perdonar el pecado de todos aquellos que ponen su fe en él. Y luego
dice la palabra también, Él resucitó de entre los muertos, venció la muerte para darnos a nosotros esta esperanza de vida eterna. Pero Él tuvo el gozo y sufrió la cruz, menospreció el oprobio. El Todopoderoso se dejó humillar solamente para salvarte a ti, salvarme a mí y para permitirnos a nosotros vivir nuestras vidas confiados, tranquilos. Y Él nos dice, estamos seguros en Él. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. El que nos puso en el vientre de nuestras madres es aquel único ser que nos puede sostener, y en su fidelidad, y es todopoderoso. Él dice, no te dejaré, estaré contigo donde quiera que vayas. El salmista podía decir, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hablando de eternidad, Jesús aquí nos dice a nosotros que debemos poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él y también nuestra mirada en Él. No mires los demás, míralo a Él. Muchas personas han alcanzado un gran nivel espiritual en Cristo Jesús, pero todavía no se comparan con Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie en la tierra ha sufrido lo que Jesús sufrió. Y Él triunfó sobre toda aflicción. Y podemos decir, si Jesús, siendo hombre, padeció lo que padeció y lo resistió y al final venció, no hay nada que nos pueda acontecer que tú y yo no podamos vencer también. Yo voy a terminar este mensaje en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme al capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9. Lo que vamos a ver aquí en la revelación de Apocalipsis viene después de aquellos 144,000 sellados, que dice que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Específicamente, si personas dicen por ahí que ellos son parte de esos 144,000, yo lo pongo en tela de juicio y de duda, porque me pregunto, ¿son ellos aquellos? ¿Son parte de esas tribus? ¿Estamos ya en este tiempo? Etcétera. Pero voy a ir al versículo 9, donde dice, Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. En esa gran multitud estaremos tú y yo, que creemos en Cristo, que confiamos en Él, que esperamos solo en Él, que nos refugiamos en Él porque Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio. En su nombre hay poder. En su nombre las cosas suceden. En su nombre estamos cubiertos, protegidos. Y tú y yo estaremos contados en esa gran multitud que en algún tiempo más adelante sucederá y nos encontraremos allí. Y dice así, que estos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Jesús había dicho, lo leímos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Aquí esta multitud lo va a declarar. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero que está a su lado. Algún día comprobaremos esas palabras que Jesús dijo. Y mientras llegamos a ese día, a ese tiempo, podemos vivir en la tierra con la seguridad, con la confianza de que estaremos junto a esa gran multitud aquel día. Que en nuestras vidas, pase lo que pase aquí en la tierra, seguiremos con Dios, seguiremos adelante. Él no nos va a soltar. Dice el versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Qué pregunta? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Da a entender personas que han estado en medio de una tribulación que la Biblia dice, la cual no hubo antes ni habrá después, tan grande, pero esas personas creyeron en Cristo. Esas personas se refugiaron en Cristo. Esas personas pidieron perdón a Dios de todos sus pecados. Esas personas confesaron a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Y dice la Biblia, esas personas limpiaron sus vestiduras que estaban manchadas por el pecado, las limpiaron, las purificaron con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Da a entender que mientras hay vida, hay esperanza. El hecho de que tú estás viviendo hoy día y estás escuchando este mensaje, hay esperanza para ti de ponerte en cuentas con Dios. No te quedes así sin hacer nada. Busca maneras de que tu vida hoy esté en cuentas con Dios. Dice entonces, verso 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Es maravilloso? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y sí, el buen pastor da su vida por las ovejas, él dijo, pero Él nos va a pastorear allá arriba también. Él nos pastoreará, dice, nos guiará a esa fuente de agua de vida. Y Dios, toda lágrima que aquí en la tierra hemos vertido, tantas cosas que hemos padecido, allí sabremos que Dios tenía propósitos por lo cual permitió que llegaran a nuestras vidas. Y Él enjugará toda lágrima y nos mostrará entonces esa eternidad en plenitud en su presencia.
Y es digno el Señor de ser alabado, magnificado, glorificado. Vamos a orar. Donde estés, reconoce cómo estás delante de Dios. Si has estado de alguna u otra manera afanándote, teniendo ansiedad, dice, preocupándote, haciendo cosas que no debieras hacer, estás demostrando poca fe. No solamente estás demostrando diligencia, pero se está escondiendo la duda. Pon tu fe en el Señor hoy. Él es tu refugio. Él sabe lo que necesitas. Él va a abrir nuevas puertas. Él te mostrará que no te faltará nada de lo que necesitas. Él te mostrará que Él es suficiente. Pero busca su reino. Y sobre todo, ponte en orden con Dios. Todo pecado, toda maldad, toda injusticia, toda malicia, todo mal pensamiento que has estado anidando allí, ríndelo delante del Señor con arrepentimiento. Pídele perdón. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y la sangre de Cristo te limpia tus pecados y te limpia de toda maldad. Vamos a orar y a darle gracias a Dios, porque sabemos que en Él estamos seguros, porque sabemos que Él no nos dejará en medio de un desierto abandonados, sino que Él viene y nos recogerá para tenernos con Él para siempre. Oremos. Amado Padre, amado Rey de Gloria, soberano Señor, te agradecemos por tu bondad infinita, por tu santa, tu bendita palabra que nos da aliento, fuerzas, esperanza. Gracias Dios por la obra que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias Jesús por venir a la tierra a complacer el deseo, la voluntad del Padre de que dieras tu vida para que todos nosotros y todos aquellos en la tierra que pudieran confiar en ti, creer en ti, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y algún día nos encontraremos allá arriba en esa gran multitud, junto con los ángeles, con los seres vivientes, con los ancianos, delante del gran trono, delante del Cordero. Juntos estaremos para siempre en esa gran ciudad celestial. Te damos gracias, Dios, porque en tu misericordia tú nos das vida y nos permites conocer qué debemos hacer, qué debemos buscar, en qué debemos enfocarnos y qué debemos dejar a un lado, porque esas cosas no son valederas para lo que es eterno. Padre, que toda persona donde quiera se encuentre, que tú hoy le has ministrado esta palabra, pueda venir a estar en paz contigo. Perdónale sus pecados, Dios. Limpia sus almas con la sangre de Cristo, Señor. Purifícales, acéptales, atráelos a ti. Hazlos parte de tu familia. Dales tu Espíritu Santo como sello de que son tuyos. Y ayúdales a vivir el resto de sus días de manera agradable delante de ti. Guárdales en todos sus caminos y guíales, Dios, por el camino eterno. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito eres, Dios.